Del libro Cazadores de Microbios, Anton van Leeuwenhoek, el primer cazador. Hace 250 años que un hombre humilde, llamado Leeuwenhoek, se asomó por vez primera a un mundo nuevo y misterioso, poblado por millares de diferentes especies de seres diminutos, algunos muy feroces y mortíferos, otros útiles y benéficos, e incluso muchos cuyo hallazgo ha sido más importantísimo para la humanidad que el descubrimiento de cualquier continente o archipiélago. Ahora, la vida de Leeuwenhoek es casi tan desconocida como lo eran en su tiempo los fantásticamente diminutos animales y plantas que él descubrió. Esta es la vida del primer cazador de microbios. Es la historia de la audacia y la tenacidad que le caracterizaron a él y que son atributos de aquellos que, movidos por una infatigable curiosidad, exploran y penetran un mundo nuevo y maravilloso. Estos cazadores, en su lucha por registrar este microcosmos, no vacilan en jugarse la vida. Sus aventuras están llenas de intentos fallidos, de errores y falsas esperanzas. Algunos de ellos, los más osados, perecieron víctimas de los mortíferos microorganismos que afanosamente estudiaban. Para muchos, la gloria lograda por sus esfuerzos fue vana o ínfima. Hoy en día los hombres de ciencia constituyen un elemento prestigioso de la sociedad. Cuentan con laboratorios en todas las grandes ciudades y sus proezas llenan las páginas de los diarios y a veces aún antes de convertirse en verdaderos logros. Un estudiante medianamente capacitado tiene las puertas abiertas para especializarse en cualquiera de las ramas de la ciencia y para ocupar con el tiempo una cátedra bien remunerada en una acogedora y bien equipada universidad. Pero remontémonos a la época de Leeuwenhoek, hace 250 años, e imaginémonos al joven Leeuwenhoek, ávido de conocimientos, recién egresado del colegio y ante el dilema de elegir carrera. En aquellos tiempos, si un muchacho convaleciente de paperas preguntaba a su padre cuál era la causa de este mal, no cabe duda que el padre le contestaba: «El enfermo está poseído por el espíritu maligno de las paperas». Esta explicación distaba de ser convincente, pero debía aceptarse sin mayores indagaciones, por temor a recibir una paliza o a ser arrojado de casa por el atrevimiento de poner en tela de juicio la ciencia paterna. El padre era la autoridad. Así era el mundo hace 250 años, cuando nació Leeuwenhoek. El hombre apenas había empezado a sacudirse las supersticiones más obscuras, avergonzándose de su ignorancia. Era aquel un mundo en el que la ciencia ensayaba sus primeros pasos. La ciencia que no es otra cosa sino el intento de encontrar la verdad mediante la observación cuidadosa y el razonamiento claro. ¡Ay, aquel mundo! Mandó a la hoguera a Miguel Servet por el abominable pecado de disecar un cuerpo humano y condenó a Galileo a cadena perpetua por haber osado demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Anton van Leeuwenhoek nació en 1632, entre los azules molinos de viento, las pequeñas calles y los amplios canales de Delft, Holanda. Descendía de una honorable familia de fabricantes de cestos y de cerveza, ocupaciones muy respetadas aún en la Holanda de hoy. El padre de Anton murió joven, la madre envió al niño a la escuela para que estudiara la carrera de funcionario público, pero a los 16 años arrumbó los libros y entró de aprendiz en una tienda de Ámsterdam. Esta fue su universidad. Imaginemos a un estudiante de ciencias moderno adquiriendo conocimientos científicos entre piezas de tela, escuchando durante 6 años el tintineo de la campanilla del cajón del dinero y teniendo que mostrarse siempre amable con la larga fila de comadres holandesas que regateaban hasta el último centavo en forma desesperante. Pues bien, durante 6 años esta fue su universidad. A los 21 años, Anton abandonó la tienda y regresó a Delft. Se casó y abrió su propia tienda de telas. En los 20 años que sucedieron se sabe muy poco de él, salvo que se casó en segundas nupcias y tuvo varios hijos que murieron casi todos de tierna edad. Seguramente fue en ese periodo cuando le nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes.
Había oído decir que fabricando lentes de un trozo de cristal transparente se podían ver con ella las cosas de mucho mayor tamaño que lo que aparecen a simple vista. Poco sabemos de la vida de Leeuwenhoek entre sus 20 y 40 años, pero es indudable que por ese entonces se le consideraba un hombre ignorante. No sabía hablar más que holandés, lengua despreciada por el mundo culto que la consideraba propia de tenderos, pescadores y braceros. En aquel tiempo, las personas cultas se expresaban en latín, pero Leeuwenhoek no sabía ni leerlo. La Biblia, en holandés, era su único libro. Con todo, su ignorancia lo favoreció, porque aislado de toda la palabrería docta de su tiempo, no tuvo más guía que sus propios ojos, sus personales reflexiones y su exclusivo criterio. Sistema nada difícil para él, pues nunca hubo hombre más terco que nuestro Anton Leeuwenhoek. Qué divertido sería ver las cosas aumentadas a través de una lente, pero ¿comprar lentes? Leeuwenhoek nunca, jamás se vio hombre más desconfiado. ¿Comprar lentes? No, él mismo las fabricaría. Visitando las tiendas de óptica, aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes. Frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, de los que observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales, y empezó a iniciarse en el arte de los orfebres. Era un hombre de lo más quisquilloso. No le bastaba con que sus lentes igualaran a las mejor trabajadas en Holanda, sino que tenía que superarlas. Y aún luego de conseguirlo, se pasaba horas y horas dándole 1.000 vueltas. Después montó sus lentes en marcos oblongos de oro, plata o cobre que él mismo había extraído de los minerales, entre fogatas, humos y extraños olores. Hoy en día, por una módica suma, los investigadores pueden adquirir un reluciente microscopio, hacer girar el tornillo micrométrico y se aprestan a observar, sin que muchos de ellos sepan siquiera ni se preocupen por saber cómo está construido el aparato. Pero en cuanto a Leeuwenhoek, naturalmente sus vecinos lo tildaban de chiflado, pero aún así, y a pesar de sus manos abrasadas y llenas de ampollas, persistió en su trabajo, olvidando a su familia y sin preocuparse de sus amigos. Trabajaba hasta altas horas de la noche en apego a su delicada tarea. Sus buenos vecinos se reían para sí, mientras nuestro hombre buscaba la forma de fabricar una minúscula lente, de menos de 3 milímetros de diámetro, tan perfecta que le permitiera ver las cosas más pequeñas, enormemente agrandadas y con perfecta nitidez. Sí, nuestro tendero era muy inculto, pero era el único hombre en toda Holanda que sabía fabricar aquellas lentes, y él mismo decía de sus vecinos: debemos perdonarlos en vista de su ignorancia. Satisfecho de sí mismo y en paz con el mundo, este tendero se dedicó a examinar con sus lentes cuanto caía en sus manos. Analizó las fibras musculares de una ballena y las escamas de su propia piel. En la carnicería consiguió ojos de buey y se quedó maravillado de la estructura del cristalino. Pasó horas enteras observando la lana de ovejas y los pelos de castor y liebre, cuyos finos filamentos se transformaban, bajo su pedacito de cristal, en gruesos troncos. Con sumo cuidado disecó la cabeza de una mosca, ensartando la masa encefálica en la finísima aguja de su microscopio. Al mirarla se quedó asombrado. Examinó cortes transversales de madera de 2 especies diferentes de árboles y observó el interior de semillas de plantas. ¡Imposible!, exclamó cuando por vez primera contempló la increíble perfección de la boca chupadora de una pulga y las patas de un piojo. Era Leeuwenhoek como un cachorro que olfateaba todo lo que hay a su alrededor, indiscriminadamente, sin existir miramiento alguno.